Bienvenidos sean todos a La Taguana de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la BEP. Este es un espacio donde los shots se llenan de conocimiento. Mi nombre es Victoria Ochoa. Y yo soy Alejandra Sánchez. Bueno, el trago de hoy es muy especial, ya que es una entrevista a una de las virólogas más importantes en el país en estos últimos tiempos. Esto debido a su línea de investigación que actualmente se encuentra basado en la secuenciación y vigilancia de las diferentes variantes del SARS-CoV-2. Como sabrán, este es el virus causante de una de las enfermedades más infecciosas a nivel mundial, y la importancia de la vigilancia de las diferentes variantes nos puede indicar cómo se desarrolla o cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestro país. Entonces, bueno, damos adelante a la entrevista con la profesora Flor Pujol y nuestro queridísimo compañero Javier Uzcategui. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Javier Uzcategui, soy miembro de la BEP y en el programa de hoy tenemos como personalidad invitada a la doctora Flor Pujol. Quería que ella misma se presentase. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, soy Flor Pujol, soy bióloga egresada de la Universidad Simón Bolívar, con posgrado en ciencias, mención bioquímica del IBIC y maestría y doctorado del IBIC, y actualmente soy viróloga. Soy investigador titular emérito del IBIC, jefe del Laboratorio de Virología Molecular, donde trabajábamos sobre todo en virus de hepatitis y VIH, y últimamente estamos algo más ocupados en estudiar al nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Vale, doctor. Muy interesante su trayectoria. Vamos a comenzar el programa haciendo una pregunta un poco curiosa. ¿Qué la motivó? Sí, bueno, la verdad que siendo muy sincera, fue casi por descarte el inicio de mi carrera, el pregrado en la Universidad Simón Bolívar. No me sentía motivada hacia las áreas de ingeniería. Me gustaba la matemática, pero no como para estudiar matemática, y fue un poco por descarte. Y yo diría que la pasión por mi carrera fue creciendo a lo largo de estudiar la carrera, y luego con el posgrado, y luego con la actividad científica. O sea que fue algo que empezó por prueba y terminó cultivándose hasta ser un interés profesional, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Muy agradable esa visión. Ok, otra preguntita. ¿Cómo supo que le interesaría la rama de la virología en particular, dado la variedad de campos profesionales que tienen las ciencias biológicas? Bueno, ahí de nuevo son circunstancias de la vida. Yo primero trabajé en un área más biotecnológica, levaduras como fuentes de proteínas, cultivo de levaduras. Ese fue mi tesis de pregrado y mi intención de tesis de maestría cuando entré al IBIC. Sin embargo, por una serie de factores, migré al área de parasitología y trabajé con un parásito muy interesante que es el Schistosoma manzoni, causante de esquistosomiasis. Y realmente es un área de la cual tengo muy gratos recuerdos, y bueno, realicé mi maestría y doctorado en esquistosomiasis. Sin embargo, de nuevo, por circunstancias de la vida, tuve una oferta para trabajar en un proyecto de biotecnología produciendo anticuerpos monoclonales, y como primer objetivo era producir anticuerpos monoclonales contra el virus de la hepatitis B, porque, digamos, el virus de la hepatitis B se pesquisaba
en las bolsas de sangre de los bancos de sangre, y por lo tanto era interesante tener anticuerpos monoclonales para montar formatos tipo inmunoensayos, ELISAs, para detectar ese antígeno de superficie. Y entonces así es como ingresé a lo que yo diría el maravilloso mundo de las hepatitis virales. Primero fue la B, poco tiempo después fue la E, la C, la A. Bueno, el alfabeto un poco desordenado, pero lo hemos explorado, incluyendo una mal llamada G, que ya se sabe que no causa hepatitis, pero hemos trabajado en A, B, C, D, E, incluyendo la G, en todos estos. Y así entonces, digamos que los intereses del proyecto biotecnológico, que era de hecho con una compañía, con la compañía Polar, pues, pero los intereses de la Polar eran más biotecnológicos, y ya yo quedé, digamos, prendada del maravilloso mundo de los virus, en particular de los virus de hepatitis. Así que migré como investigadora, primero como postdoctorante, que es como el investigador a prueba en el IBIC, y luego como investigador del IBIC en el Laboratorio de Biología de Virus, trabajando con hepatitis. Esto fue en el 92 que ya yo ingresé formalmente como investigadora en el IBIC. En el 2002, 10 años después, se me ofrece la oportunidad de dirigir un laboratorio, que de hecho fue bautizado en ese momento. El año que viene cumple 20 años, lo celebraremos, y se creó entonces el Laboratorio de Virología Molecular. Y ahí, además de los virus de hepatitis, incluimos entonces el estudio del VIH, que es otro virus realmente fascinante, el virus de inmunodeficiencia humana. Realmente hemos analizado esos virus desde el 2002 y ya han sido casi 20 años de estudio de estos virus, con algunos pequeños contactos, transgresiones, digamos, en función de virus de encefalitis equina venezolana, y bueno, siempre estar pendiente desde el surgimiento del SARS-CoV, de cualquier otro nuevo virus, la gripe aviar, siempre estudiando en las clases, en las charlas. Y entonces, bueno, con el surgimiento de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, obviamente que nuestro laboratorio fue llamado a participar. Aquí tengo que hacer un justo reconocimiento a mi colega Héctor Rangel, que somos 3 investigadores en el laboratorio. Él con mucho empeño logró que nuestro laboratorio fuera incluido para el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 en Venezuela, colaborando con el Instituto Nacional de Higiene, ¿no?, quien coordina a nivel nacional el diagnóstico. Y una de las razones también que era importante que nuestro laboratorio participara es que tenemos el único laboratorio de bioseguridad disponible en este momento en Venezuela. Así que esto ha permitido cultivar el SARS-CoV-2, que requiere de facilidades de tipo P3 para poder ser cultivado, ¿no? Entonces, ha sido una historia de circunstancias, de necesidades y de cumplir con ciertos pues, requerimientos nacionales, que ha ido moviendo mi carrera. En el caso de hepatitis y VIH también muy gratificante, porque ha habido una interacción con pacientes, porque nosotros ofrecemos servicio diagnóstico molecular que ayuda a los médicos a ajustar los tratamientos adecuados para controlar adecuadamente estas infecciones, ¿no? Entonces, siempre hemos estado asociados un poco con este aspecto de diagnóstico molecular, desde los virus de hepatitis, VIH y ahora coronavirus. Entonces, esto ha sido un poco la trayectoria y el cuento de cómo llegamos a la virología en el equipo. Wow, es una personalidad bastante interesante. Comenzó en un punto, se exploró a sí misma en ese proceso, y tuvo contacto con distintos aspectos, y ahorita es coordinadora de uno de los laboratorios más importantes en Venezuela en este campo. Mi más sincera felicitación en ese punto.
Así que también coordinamos la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de revisar uno de esos trabajos y ha sido bastante informativo rastrear cómo está el tema de las variantes en el país y de verdad en ese punto tener una vigilancia genómica sobre este punto por lo menos brinda más información sobre cómo estamos en términos de pandemia dentro de nuestra región. Y esto es clave para diagnóstico y también supervisión a nivel Claro, epidemiológica. claro. Viendo todo Sí, este recorrido que usted ha tenido, doctora, una pregunta que surge de parte de nuestras oficinas es, ¿qué anécdota tiene usted sobre su época de estudiante respecto a su crecimiento profesional? Ya piensa en el pregrado, en su maestría o en su doctorado. Bueno, en el pregrado sencillamente yo ni soñaba con que iba a trabajar con los virus a posteriori, pues estaba muy metida con las levaduras, pero las levaduras, digamos, las levaduras buenas, las levaduras que producen cerveza, que producen biomasa, etcétera. Entonces era el uso de los microorganismos para fines, digamos, benévolos, para la producción de alimento, pues. Otras anécdotas, bueno, el Instituto Venezolano, conocer el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas fue realmente maravilloso. Un instituto donde uno trabajaba hasta altas horas de la noche, además con gran seguridad, un clima maravilloso, y creo que eso ayuda también a la concentración, porque uno está aislado. La Simón Bolívar también es una universidad muy aislada y donde uno puede también retraerse un poco para concentrarse, esta concentración tan necesaria que hace falta para la investigación científica, ¿no? No son exactamente anécdotas, pero bueno, son vivencias de épocas ya algo remotas. El IBIC se ha convertido pues en mi casa, en mi segunda casa, ¿no? Desde los estudios de posgrado, los inicios como investigadora hasta ahora, bueno, ya también ver una generación de relevo creciendo en el mismo laboratorio, pues. Interesante. Y retomando sobre el tema de su desempeño profesional y el proyecto que está dirigiendo, ¿qué nos puedes comentar acerca de los descubrimientos que han tenido respecto a la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en Venezuela? Sí, bueno, ha sido una experiencia bien gratificante. Lo primero que hay que decir que todo esto es producto de un trabajo de un equipo gigantesco. No es secreto para nadie que muchos laboratorios, tanto en las universidades como en el IBI, que están más bien cerrados en estos momentos por la pandemia, por la crisis que vive el sector científico. Pues nuestro laboratorio es como un oasis en medio de ese desierto, ¿no? Nunca había habido tanta gente, se trabaja de lunes a domingo porque, bueno, el diagnóstico molecular así lo requiere. Y a la par de ese diagnóstico molecular, ¿qué significa esto además? Que tenemos personas que han venido a colaborar, ¿no? con el equipo que consistía en nuestro laboratorio, no éramos suficientes para poder llevar a cabo todo esto. Entonces tenemos algo así como 5 laboratorios del IBIC, más laboratorios del IDEA, más hasta un miembro de la Universidad Bolivariana, todos en general en el área más bien de biología o química, que están colaborando con nosotros en toda esta parte de diagnóstico molecular. Luego, está la parte de vigilancia, también somos 2 laboratorios de virología que estamos colaborando en esto, más algunos otros laboratorios también del mismo centro de microbiología. La vigilancia genómica se hace en muchos países
a través de la secuenciación del genoma completo. Esto puede sonar un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo sencillamente. Es descifrar el código genético del virus, que si bien es pequeño con respecto a nuestros cromosomas, son apenas 30.000 nucleótidos, sin embargo ya empieza a ser un poquito más grande que lo usual para los virus ARN. Entonces, nosotros no teníamos las facilidades de secuenciación que rápidamente se desarrollaron en otros países, con decirles que hay una base de datos GISET que se creó para la vigilancia de influenza y ahora la usan para la vigilancia de coronavirus y llevan cerca de 6 millones de secuencias, la mayoría genomas completos de este coronavirus. Nosotros no tenemos, ¿quién tiene capacidades muy robustas? Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos también, Alemania, etc. Nosotros no tenemos, obviamente que si se tiene el genoma completo, es muy fácil, sencillamente, es muy fácil saber cuál es la variante, las variantes que están circulando. Sencillamente hay programas que ya, con algoritmos que identifican esas variantes. Nosotros, si bien nos financiaron, el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos financió un equipo pequeño para realizar genomas completos, esto nos da la posibilidad de centenares, miles de secuencias, cuando mucho, durante varios meses. Sin embargo, la vigilancia requiere hacerse en un número más grande. Nosotros estamos haciendo alrededor de 700 genomas mensuales para la vigilancia. Entonces, cuando digo genomas, ¿qué es lo que hacemos? No podemos hacer el genoma completo. Entonces, nos concentramos, utilizamos una estrategia racional, que es utilizar un pedazo. Sencillamente estamos descifrando solo el 2% del genoma del coronavirus, pero escogemos un 2% muy particular donde están muchas de las mutaciones claves de estas variantes. Entonces, cuando esas mutaciones están con 99% de probabilidad en este momento, estamos frente a la variante. Y obviamente confirmamos con genoma completo de que es la variante. Así nos pasó la primera con la gamma, la primera que encontramos en Venezuela, que probablemente entró por el estado Bolívar, con la frontera con Brasil, y encontramos la mutación, aquí hay sospecha, vamos al genoma completo, hicimos el genoma completo y confirmamos que era la gamma. Luego hemos ido detectando varias variantes, cada vez el mismo protocolo, la encontramos por el pedacito pequeño que tiene una serie de mutaciones claves, y confirmamos, y cada vez la confirmación ha resultado real, pues el método que hemos desarrollado es certero en ayudarnos a definir las variantes que circulan. Entonces eso nos permite procesar un número grande de muestras semanalmente, mayor que si estuviéramos haciendo los genomas completos. No sé si me he extendido mucho, Javier, pero quería explicar cómo algunos países, no todos los países tienen el potencial de realizar estos genomas completos tan... Inglaterra ha hecho centenares de miles de genomas, pero otros países que no tienen ese potencial utilizan estrategias racionales y nosotros esta es la estrategia que hemos desarrollado. Bueno, para la audiencia, una forma muy sencilla podría explicarse como que dentro del laboratorio que usted está dirigiendo, ustedes identifican el coronavirus por una prenda que carga y después, cuando ya confirman de que puede ser alguna variante, le hacen la fotografía completa y confirman lo que sus sospechas principalmente, ¿no? Exacto, está muy bien explicado de forma sencilla, exactamente. Y hablando de eso, una pregunta que me surge a mí a nivel personal, ¿ustedes están trabajando directamente con el gen de la proteína espiga? Sí, para lo que es diagnóstico molecular se usan otros genes que son más conservados, ¿no?
porque cuando uno hace diagnóstico, uno le interesa que la región sea muy conservada entre todos los distintos aislados para pescarlos todos, ¿verdad? Pero luego las muestras positivas del diagnóstico molecular, bien sea el que hacemos en el IBIC, bien sea de las muestras que nos envía el Instituto Nacional de Higiene de todo el país, porque tratamos de cubrir todos los estados del país, a esas muestras se les amplifica ese pedacito del genoma clave, esa prenda, como bien dijiste, clave para saber qué tipo de variante tenemos, se le hace, es un pedacito del gen de la espiga, del gen S. Wow. Claro, hay que resaltarle a las personas que nos están escuchando ahorita de que las capacidades dentro del país han estado sujetas a distintos problemas nacionales, pero que la labor que se está haciendo ahorita con los recursos que se tienen son lo suficientes como para poder llevar a cabo un proceso que realmente dentro de Latinoamérica es muy difícil de realizar y ejecutar a la vez. Solamente para que lo tengan una idea, la gente que nos están escuchando, procesar cada muestra y tener claro cuál es la identidad del virus. En términos de tiempo y eficiencia, el laboratorio del IBIC lo ha hecho decentemente y ha cubrido esos estándares, cuando realmente hasta países como en España, que están dentro de la misma Unión Europea, la confirmación de casos y confirmación de variantes puede demorar hasta 6 días y un mes, dependiendo de algunos estándares o protocolos que se necesiten. Claro, para mí, que yo soy biólogo, lo puedo entender, y usted también, pero para la audiencia hay que recordarles que esto es un proceso que requiere técnicas moleculares precisas y que en su laboratorio están dirigiendo de la forma más eficientemente. Sí. Exactamente. Digamos que es una estrategia racional que nos permite hacer vigilancia con un mayor número de muestras. Vale. Ok, otra de las preguntas que tenemos por aquí pendientes ya corresponde más bien a su, por así decirlo, a su manejo público de la información. Es cómo ha manejado usted el tema de la divulgación científica en los medios de prensa en cuanto al tema de la pandemia. Porque tenemos entendido que usted ha hecho comunicados a los medios de prensa sobre el tema del coronavirus en Venezuela, se ha presentado en medios públicos, brindando información certera sobre lo que se está manejando y cómo, y que se está realizando en el momento. Entonces, repitiendo, ¿cómo maneja el tema usted de la divulgación científica sobre el tema de la pandemia a nivel nacional? Sí, yo en este sentido quiero aprovechar la entrevista para extender unas sinceras felicitaciones a nuestros periodistas, porque pienso que han estado muy pendientes y muy a la altura de buscar la difusión de información veraz sin alarmismo, y ambas cosas para mí han sido muy gratificantes, ¿no? A veces no es fácil, pero bueno, uno intenta describir. Yo pienso que mi contacto con la difusión a través de medios de comunicación ha sido centrada en un primer lugar quizás en la parte de diagnóstico, pero rápidamente se movió a vacunas y a variantes. Esos han sido los dos grandes temas que se ha llevado mucho a los medios de comunicación, por mi parte, pues las entrevistas. Y las vacunas, bueno, yo debo decir que soy pro vacuna, 100%. De hecho, yo participé como voluntaria en la pequeña fase clínica que tuvo lugar en Venezuela sobre la vacuna Sputnik, y eso me dio la oportunidad de estar vacunada desde el mes de febrero, pues. Entonces, bueno, es idearse para tratar de buscar información que trate de motivar a la gente. Eso sé que todavía no lo logro completamente, y uno de los mensajes que me encanta transmitir y que intento transmitir siempre es motivar a los jóvenes. Tenemos centros de vacunación vacíos y todavía falta mucho joven por vacunarse. Creo que hay la sensación de que esta enfermedad no les afecta tanto a ellos y por eso no sienten la importancia y la urgencia de vacunarse, lo cual es un error, porque
hay personas que tienen comorbilidades o factores genéticos de susceptibilidad y pueden entonces estar dentro de ese pequeño porcentaje de evolución grave de la enfermedad. Y además el concepto de responsabilidad, de concientizar a toda la población de que mientras más estemos vacunados, más cortamos las cadenas de transmisión y por ende reducimos la probabilidad de que surjan estas variantes que después asustan, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy motivador para mí. Y después, bueno, con las variantes tratar de poner primero en su justa perspectiva. Por ejemplo, en este momento ha habido mucha alarma y mucho pánico con la Omicron. Bueno, es momento de ocuparse y no de preocuparse. La Omicron tampoco ha mostrado señales de ser más grave, más bien pareciera lo contrario. Y seguir motivando a la vacunación y a todas las medidas de prevención tan importantes, ¿no? Y tercero, demostrar que, bueno, con nuestras limitaciones y con nuestra estrategia racional se ha podido describir el panorama de las variantes en el país. Y debo decir que los periodistas han estado muy informados de todas las variantes, etcétera. Así que cuando surgió la variante Mu, la variante colombiana, también causó mucha curiosidad porque justamente la teníamos en Venezuela. Entonces, genera satisfacción poder responder a las preguntas de ¿tenemos o no tenemos esta variante en el país? Obviamente que la variante puede circular de forma silente antes que la detectemos, porque no hacemos todos los casos positivos, pues. Pero cuando empieza a diseminarse, las detectamos. Bueno. Me imagino que ha sido difícil de su parte poder integrar varios aspectos a la vez, la investigación con la divulgación y la presentación de la información al público, ¿no? Sí, sí, ha sido muy intenso. Nunca en mi carrera había dado tantas charlas, tantas entrevistas y todo el equipo en general. Nunca habíamos trabajado con este ritmo y ya vamos para año y medio de este ritmo intenso, más de año y medio, prácticamente 2 años pronto. Sí, cumpliremos 2 años en febrero del 2022. Sí, sí. Vale. Y ya una pregunta un poquito más personal para usted. Queríamos saber desde la parte de la web, ¿qué hobby en particular le gusta a usted realizar? Bueno, los hobbies han desaparecido últimamente de mi vida porque debo confesar que a veces sábado y domingo, pues es que para el científico la ciencia es un hobby también, es un profundo placer. Así que yo creo que los otros hobbies que pude tener en mi vida pues han desaparecido con la pandemia. Debo decir que me gusta cocinar y creo que es una actividad que ayuda también. Es bueno mantener algún tipo también de actividad física, a pesar de estar, trabajo mucho desde mi casa, a pesar de estar bastante confinada, aunque voy al IBIC una vez por semana. Tengo la posibilidad de pasear, hay un parque en mi urbanización, de llevar al perro a pasear y digamos que quizás este es el único hobby que queda en mi vida y ha sido muy gratificante y muy sano además. Ayuda a pararse de la computadora. Bueno, me imagino que por el tema de la pandemia, lo que es la causalidad de la vida y la casualidad de los eventos, usted ha tenido a su trabajo, que es lo que le apasiona realmente, y a desempeñar las pequeñas labores que le interesan en su día a día, ¿no? Sí, yo pienso que ese es quizás el mensaje de nosotros que... Sí. No, siga. ¿Me oye? Lo puedo editar yo después. No. Sí, que quizás la filosofía que podemos sacar de esta pandemia y de todas las crisis que hemos vivido, nos ha tocado vivir particularmente en Venezuela, es que aprendamos a aprovechar de cualquier oportunidad que nos da la vida, por más anodina y sencilla que se vea. Cuando aprendemos a aprovechar esas oportunidades y a disfrutarlas sin buscar elementos más sofisticados, creo que
uno logra tener más felicidad, pues. A ver, y otra preguntita aquí, curiosa. ¿Cuál ha sido su película favorita hasta el momento? No importa si es moderna, si es del pasado, de hace unos meses o de hace unos días. Uy, estoy tan sumergida en el coronavirus que me tomas un poquito. Debo decir, bueno, para hablar de una película venezolana, quiero hacerle una especial mención a Reverón, a la película de Reverón. Fue realmente una película que disfruté mucho. Si usted tuviera la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, ¿con quién sería y por qué? Bueno, un personaje que admiré mucho en la infancia, debo decir que soy mitad francesa, fue Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, así como personaje épico, quizás imaginarse un festín comiendo con Napoleón Bonaparte podría ser interesante. Vale, wow, no sabía ese detalle que era mitad francesa. Me imagino que también ha tenido contacto a nivel científico con su comunidad. Sí, si me permites que te cuente una anécdota muy... Sí, cuéntela, Yo, cuéntela. En septiembre, a partir de septiembre de 2019, hice una especie de semi-año sabático en Francia, en Lyon. Estuve 5 meses, la mitad del año sabático consistía en 5 meses de estadía con otros colegas, más de las áreas sociales, pero yo estuve trabajando en casa de una colega que conocía de antes, que trabaja con hepatitis, colega y gran amiga Isabel Chemin. Y el director del programa me dijo, escogiste solo la mitad del periodo y no te quedaste los 10 meses. Y siempre me dijo, me extrañó que no escogieras el periodo completo, dado que, bueno, hay una crisis en tu país, las facilidades para hacer investigación están muy deprivadas, etcétera. Y entonces yo me regresé el 28 de enero porque cumplí los 5 meses. Y yo le decía al director del programa, es que yo siento que algo va a pasar en Venezuela y que yo tengo que estar ahí. Yo pensaba en algún evento, quizás político, etcétera. No sabía exactamente qué era, pero yo sentía que tenía que regresarme a Venezuela a principios de año 2020. Wow, qué coincidencia de toda esta situación. Sí. Sí. Y tratando de este punto de lo que ha mencionado, usted para el futuro dentro de su rama de investigación? Yo creo que uno de los aspectos, si le podemos sacar algún aspecto positivo a esta terrible pandemia, es que se ha valorizado la importancia de la ciencia en el mundo, la importancia de financiar ciertos tipos de investigación. De hecho, bueno, a pequeña escala y no tan pequeña, digamos, en nuestro laboratorio ha ocurrido ese financiamiento, pues nuestro laboratorio se ha repotenciado en equipos, en personal, en recursos para atender esta pandemia, ¿no? Y obviamente que ahí se está generando también producción científica, investigación inédita, publicaciones, etc. Entonces, este mismo interés de la prensa es impresionante. Yo nunca me imaginé estar hablando con tantos periodistas conocidos, hablando de RT-PCR o de genómica o de molecular o de resistencia a los anticuerpos protectores. Y se ha vuelto pues tan rutinario que yo creo que el valor del científico, y esto obviamente ha ocurrido en todos los países, pues, el valor del científico creo que sale obviamente también del personal de salud, obviamente, y mis respetos a todos los médicos, pero el valor del biólogo, del químico también se han visto enaltecidos
creo que se les aprecia más en su justa dimensión e importancia en estos momentos debido a la pandemia. Vaya, o sea que usted también ha aprendido de todas las circunstancias que se han vivido. Ah, vale. Ok, y como para ver, como última pregunta, ¿qué tiene usted para decirle a las nuevas generaciones de biólogos que se están formando en el país? Yo diría, bueno, que puede ser una carrera ingrata, sobre todo por los aspectos financieros. Si la persona lo que busca es hacer dinero, bueno, mejor que se dedique pues a una rama financiera o etcétera. Pero estoy seguro que muy pocas carreras van a disfrutar tanto como lo hacemos nosotros los biólogos. Es como decía un colega y quien fue también mi profesor y supervisor, Ferdinando Liprandi, un gran virólogo venezolano, biólogo también de la Universidad Central. Los científicos y los biólogos tenemos el privilegio de que nuestro trabajo sea nuestro pasatiempo justamente y nuestro placer. Lo que hacemos lo hacemos por placer, no por rutina. Entonces, esa es un privilegio, pues, poder estudiar. No todo el mundo tiene ese privilegio. Siempre agradezco a mi padre, no tuvo la oportunidad y no por razones económicas, sino su papá quería que ingresara en el comercio que él tenía y no tuvo la oportunidad de desarrollarse. Él hubiera sido un matemático brillante y no pudo hacerlo. Entonces él siempre nos inculcó esta libertad de estudiar lo que nos motivara. Y si bien mis inicios hacia la biología fueron más bien de, bueno, por descarte, fui aprendiendo y apreciando mi carrera a lo largo de ella cada vez con más pasión. Y realmente son pocas, creo yo, las carreras donde uno puede disfrutar con tanta pasión, pues, lo que uno hace. Gracias, doctora Pujol. Y ya para cerrar, tiene libertad de decir algún comentario aparte sobre sobre cualquier tema que hayamos desarrollado en la entrevista y que quisiera decir en estos últimos minutos que tengamos. Adelante, doctora. Bueno, para los jóvenes estudiantes, persigan sus metas, persigan su esfuerzo, aunque ahorita vean tiempos oscuros y que quizás no tiene mucho sentido estudiar es una gran satisfacción, es un bagaje para la vida. Y aunque uno termine eventualmente no trabajando exactamente en lo que estudió originalmente, siempre ese bagaje va a ser útil para desarrollarse profesionalmente. En mi caso, si bien siempre estuve en torno a la biología, pues fui moviéndome en distintos campos y cada uno fue extremadamente placentero, pues. Y obviamente que la experiencia adquirida se aplica después al nuevo campo, etcétera. Y como una profunda defensora, pues, de lo que es la prevención de esta enfermedad, la invitación a todos los jóvenes que no lo hayan hecho, por favor, vacúnense. Wow. Usted ha sido una persona muy interesante que ha comentado acerca de su trayecto personal. Primero como estudiante, después como investigadora y finalmente como coordinadora de un laboratorio. Nos podemos llevar de su recuento personal de que los caminos no están escritos siempre, que uno los va escribiendo mientras va aprendiendo. Muchas gracias, doctora Pujol, por haber prestado su tiempo a la web. Está nuevamente invitada para cualquier otra sesión que usted desee difundir acerca del tema de la vacunación. Y bueno, nos despedimos para la siguiente sección. Esperamos verlos pronto a todos y muchas gracias. Bueno, Vic, yo creo que la entrevista que acabamos de escuchar nos deja varios mensajes y también nos pone un poco en perspectiva a recordar un poco sobre esos primeros pasos en la carrera.
¿Tú recuerdas qué era lo primero que querías hacer cuando comenzaste a estudiar biología? Sí, claro que sí, me acuerdo totalmente. Cuando yo empecé biología, yo decía de que yo iba a estudiar zoología porque, bueno, yo iba a trabajar con veterinarios, iba a estudiar con la fauna. Y fíjate que me gradué y lo último que hago es eso. Me fui por la parte de botánica y microbiología, o sea, de polo a polo. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de la entrevista, que al inicio la doctora Pujol nos cuenta de que ella no tenía ni idea que iba a terminar trabajando con virus, ya que siempre fue su línea hacia las levaduras, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto. Sí, ¿Y y algo tú? muy importante que de repente le pasó a ella y que posiblemente le pasó no solo a tal vez a algunos miembros de la web, sino a aquellos que están comenzando la carrera o que ya van por la mitad, es que al principio biología, la carrera entra como un descarte, como que bueno, voy a entrar por aquí a ver qué pasa. Y se terminan enamorando de la carrera y deciden que eso es lo que quieren para su vida o en eso se quieren formar. O sea, a mí no me pasó precisamente eso, yo siempre quise de alguna forma estudiar biología y realmente cuando era más joven como que intenté ver otras carreras, pero era más por un tema de que la biología no te va a dar que esto y lo otro, pero sí, a la final mi mamá me dijo como, mira, estudia lo que tú quieras estudiar. Y yo creo que hay muchas personas que le pasa eso, que entran de repente por descarte una carrera y se terminan enamorando de esa carrera. Sí, eso es muy, muy común. En mi caso, igual que el tuyo, siempre quise estudiar biología. También quería estudiar veterinaria. Quería hacer como un match allí extraño, pero bueno, no sucedió. Y bueno, la profesora Pujol nos cuenta de que ella estudió biología por descarte, pero que terminó enamorándose. Y qué bueno que tuvo la suerte de que sus padres la apoyaron, de que le dijeron, mira, estudia lo que tú quieres hacer. Y creo que esto es un mensaje muy bonito que nos deja de que uno tiene que seguir sus pasiones, porque así es que uno encuentra realmente el éxito en su vida. Sí, y tal vez no solo el éxito, sino la realización y hasta cierto punto la felicidad, porque, sabes, no sientes que lo estás haciendo por una carga, sino lo estás haciendo porque te gusta, porque quieres hacerlo. Entonces creo que eso es muy importante porque lamentablemente pues afuera no todas las personas cuentan con ese apoyo de los padres de que no, sí, haz lo que tú quieras o estudia lo que tú quieras o fórmate en lo que tú quieras. Así que es muy importante ese mensaje que nos deja la doctora. Creo que eso es algo súper importante que tal vez no es solo para nosotros, sino para las personas tal vez un poquito más adultos o para esta generación que ya pronto nos vamos a convertir en los nuevos adultos. Exactamente, eso fue uno de los mensajes. Respecto a otros mensajes que me encantó de la entrevista, bueno, como ella cuenta cómo se ha desarrollado, de que inicialmente en el laboratorio trabajaban con diferentes virus, pero bueno, llegó la pandemia y cómo ella afronta esta realidad de trabajar tan de lleno con la pandemia que ella jamás se lo imaginó estando tan pendiente en medios de comunicación, estarse en ese mundo y que para ella todo fue como que una casualidad tras casualidad, ya que ella inicialmente se encontraba en Francia y algo le decía, tienes que volver a tu país. Eso a mí me dejó sin palabras. Sí, eso también fue un punto para mí como de, mira, continúa trabajando y sigue, para mí fue como ese mensaje porque ella incluso lo comenta, este contraste, porque todos sabemos la realidad de nuestro país, que es muy difícil realmente llevar el análisis de datos aquí en Venezuela, e igual ella sigue ahí con sus colegas trabajando, y es increíble, ¿no? O sea, es increíble como que, mira, yo lo voy a hacer porque de verdad eso se necesita hacer, y es otro de los mensajes que ella dice en esta charla que tuvimos con ella, de cómo recalcamos la importancia de la ciencia dentro de nuestra sociedad. Exactamente, de cómo ver la ciencia desde otro punto de vista y amar la ciencia y darle la importancia a los científicos, que es algo que nos ha dejado la pandemia muy en alto.
sean químicos, biólogos, físicos, los científicos son súper, súper necesarios y durante los últimos tiempos no se había dado esa importancia y bueno, lamentablemente como ella dice, nos tuvimos que haber estado en esta situación tan complicada para darnos el valor que se merece y un aplauso por eso, de verdad. Sí, de verdad que gracias y gracias a todos los que siguen creyendo en la ciencia y siguen haciendo ciencia en nuestro país. Creo que eso es un mensaje que recalcamos con mucha continuidad en estos podcasts, pero es que la ciencia es muy importante para el desarrollo de un país y tenemos que de alguna forma mantenerla como un pilar aquí para la formación. Totalmente. Entre otras cosas que también me llama la atención de la entrevista es cómo ella recalca la importancia de la vacunación. ¿Qué opinas tú de eso? Oye, ese es un tema de verdad que complicado porque sí, o sea, yo antes de todo el tema COVID, el tema de si eres antivacuna o te gustan o no las vacunas, o todo el tema de las vacunas no era tan resonado y tuvo que pasar lo que pasó para que cayéramos en este mundo. Y de repente para ti, para la doctora, para Javier o para nosotros que estamos en la biología, no hay una discusión muy amplia de por qué no, por qué te tienes que vacunar. En cambio, cuando sales a la calle y te consigues personas que te dan una serie de argumentos de por qué no se quieren vacunar, es muy difícil para ti a veces hasta comprender esos argumentos que tú dices, wow, pero es que, sabes, como que no entra mucho en tu lógica. Y ahí es donde se comienza esa discusión bueno, que ha llegado a ciertos niveles que uno dice, es que no entendemos por qué. No sé si te ha pasado a ti, pero Totalmente. para mí la vacunación tiene que ser algo que se implemente para poder minimizar ese número de contagios. Pero no sé a ti de repente si te ha tocado entrar en una discusión de que tú, Sí. tú dices como, bueno, pero ¿qué más argumentos quieres para entender? Bueno, personalmente, ahora que me traes es un tema de bastante discusión, de hecho, sería muy chévere luego hacer un programa especial sobre esto, porque creo que da a mucho pie. Eh, Sin embargo, bueno, la doctora Pujol, ella que es pro vacuna y que ella fue una de las primeras vacunadas en el país, ya que se prestó como para prueba en la Sputnik y todo salió exitoso gracias a Dios y a todos. Sin embargo, sí he estado en ese punto. Tengo familiares muy cercanos que no quieren vacunarse, por más de que uno les hable y les diga, mira, los beneficios de las vacunas, bueno, siento que eso también es una decisión muy personal. Sin embargo, yo creo que lo que falta es educación de qué es una vacuna, para qué sirve una vacuna, y eso creo que se ha venido dando y la profesora Pujol lo ha hecho muy bien ante los medios de comunicaciones y redes sociales, ya que la información en este tipo de casos es sumamente importante. Y algo que me ha parecido interesante en el desarrollo de la pandemia es que, claro está que hemos tenido muchas variantes y que quizás esta última variante Omicron no sea la más peligrosa, sino más infecciosa. Sin embargo, eso todavía está en disputa, ya que cada organismo es diferente. Pero lo que sí me queda claro es que las vacunas han ayudado a que cada vez menos personas necesiten de oxígeno, sino que sea solo pasado por una gripe más. Entonces, yo creo que sí se ha visto un efecto positivo dentro de todo con las vacunas. Sí, claro, o sea, y es algo que de repente tú dices como que, mira, y han salido muchas notas en medios de comunicación de renombre y que tienen de repente años, que dicen especialmente estas notas que han salido sobre el Reino Unido de que aquellos que estaban vacunados, que se infectaron con Omicron, fue simplemente una gripe más y ya, mientras que los que no estaban vacunados pues tuvieron que necesitar de
oxígeno y demás. Entonces, yo creo que cuando entras en el debate con las personas que no quieren vacunarse o quieren vacunarse y no están muy seguras, es tratar de explicarles también cuáles son los beneficios no solo individuales, sino colectivos de por qué tenemos que vacunarnos. Porque creo que entre más tiempo pase, que haya un número considerable de personas que no se quieren vacunar, pues vamos a continuar con de repente hacer estas cuarentenas escalonadas. Entonces, eso es lo que tal vez hay que explicarle un poco a las personas para que entiendan un poquito más el beneficio de vacunarse. Exactamente. Dejemos esta montaña rusa de picos, baja el pico, sube el pico, que ya creo que muchos de nosotros nos tienen cansados. Entre otras partes, creo que otra que hay que recalcar es la importancia de cómo se ha vigilado las diferentes entradas de las variantes al país. Me parece que el laboratorio de la doctora Pujol ha hecho un trabajo increíble en detectar variantes en tan poco tiempo, así que mil aplausos para ella y su equipo de trabajo que han dado la talla totalmente en esta pandemia. Sí, de verdad que muchísimas gracias, doctora, y a todos ustedes que están ahí trabajando día y noche. Como dice un profe, la ciencia no descansa, muchachos. Así que gracias. Así es, la ciencia no descansa. Y nada, bueno, ya creo que para finalizar, ¿qué es lo que a ti te pareció más chévere o qué para ti te dejó más la entrevista de la profesora Pujol personalmente, ¿vale? A ver, ¿qué fue? Yo siento que con lo que más me identifiqué con la profesora Pujol es cómo ella cuenta de cómo llegó a ser lo que ella es ahorita, ¿no? Y que me hizo sentir a cierto punto de que no está mal que de repente divagues un poco a lo largo de la carrera en lo que quieres o no quieres ser. Por lo menos a mí me pasó que cuando yo vi mi primera materia de biología, yo quería ser botánico y hoy por hoy pues todavía me siguen gustando las plantas, pero no están en mi prioridad de estudio. Entonces creo que eso que ella nos contó a lo largo de cómo fue su vida académica de pregrado, después de estudios superiores, fue una de las cosas con las que más me identifiqué. Y bueno, algo que lo que más me gustó es la manera en cómo ella cuenta cómo hace su trabajo. Siento que es algo de admiración que uno dice, wow, yo quiero ser así. Coincido contigo y algo que personalmente también me quedó de la entrevista con la doctora Pujol es como ella, esto ya a nivel de todos los que nos escuchan, sigan sus pasiones, estén dentro de la ciencia o estén haciendo lo que estén haciendo en el ámbito que se estén desarrollando, crean en ustedes, ustedes son capaces de seguir sus sueños y perseguir sus pasiones, no importan las circunstancias, tarde o temprano vas a llegar a esa meta. Y creo que eso a mí personalmente es como mi mantra de vida. Y me encanta que la doctora Pujol recalque el hecho de que hagas lo que te apasiona. Sí, de verdad que ese es un mensaje que tenemos que tratar de internalizar mejor y practicarlo, porque a veces lo decimos, pero constantemente estamos como que no he alcanzado esa meta o o mensajes así, autocríticas que realmente no te llevan a nada a la final. Entonces, sí creo que tal vez hay sueños que no caducan y que puedes luchar por esos sueños y alcanzarlos, no importa tal vez el tiempo que te tome alcanzarlos. Así es, así es. Bueno, estos fueron todos nuestros comentarios acerca de la entrevista. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó esta entrevista y que se lleven un poquito del mensaje que nos dejó la doctora Paul. Creo que ha sido increíble y que sigan creyendo tanto en sus sueños como en la ciencia. Así es. Y sigamos haciendo ciencia y bueno, brindemos por la ciencia. Brindemos por la ciencia.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a nuestros miembros de la ABEP, que sin ellos este podcast no se hubiera realizado, y en especial agradecimiento a nuestra invitada de hoy. Recuerden darle like y compartir este podcast con todos sus amigos y familiares. Eso nos ayudaría a llegar a cada vez a más personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales @abep_isobep en Instagram y Twitter, y pueden encontrarnos en Facebook como la Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y saludos en el video de YouTube o en alguna de las publicaciones referente al podcast en nuestras redes sociales. Mi nombre es Victoria Ochoa y me pueden conseguir en todas las redes sociales como @bicokiwi. Y mi nombre es Alejandra Sánchez y pueden seguirme en mi Instagram como @alecsd12. Nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo en tu espacio científico favorito. La Taguara de Darwin, ciencia al borde de la barra. Chau, chau. ¡Chao!